que nos acompañe la maestra Margarita Fuentes Velázquez, amiga y compañera de estudios de maestría. Les platico rápido más o menos cómo es su formación. Ella egresó de la Universidad de Guanajuato estudiando filosofía y cabe decir que su tesis estuvo apoyada con una beca de Concitec. Ella también hizo sus estudios de maestría en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y también su proyecto de investigación estuvo apoyado, solo que en este caso por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha sido ponente en varios encuentros, tanto regionales como nacionales. Todo ha tenido que ver de algún modo con filosofía, ¿sí? Y cabe destacar que asistió al Congreso Internacional de Nietzsche ha muerto, Filosofía, Arte, Religión y Política. Memorias de un caminante intempestivo, y también estudiando en la licenciatura de filosofía hizo estudios de intercambio en la Universidad de Santiago Compostela, España, del 20 de febrero al 4 de julio de 2008. Recientemente también fue profesora invitada en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y cabe destacar que tiene algunas publicaciones, entre ellas publicación digital del ensayo sobre vitalismo en Nietzsche, en Memorias del Cuarto Verano Estatal de Investigación, Concitec, 2007, y una publicación de la ponencia Creencias Negativas de la Mujer, análisis del ensayo La Mujer y su imagen, de Rosario Castellanos, en memoria del primer Congreso Internacional en Estudios de Mujeres y Género. No me resta más que cederle el micrófono y pedirles por favor un aplauso para su presencia. Bueno, muchas gracias. Voy a comenzar esta pequeña clase hablando de Rosario Castellanos. Voy a tocar algunos puntos sobre algunos ensayos que ella escribió. Normalmente Rosario Castellanos, cuando hablamos de ella o cuando alguien menciona su nombre, inmediatamente recurre a nuestra cabeza la imagen de la poesía. Pero Rosario Castellanos hizo mucho más que poesía, también fue filósofo. Entonces voy a dar una primera parte en donde voy a hablar un poquito de su biografía, voy a hablar un poquito sobre el interés que tiene Rosario Castellanos en la literatura, ¿sí?, y en la educación. Y luego posteriormente hablaré sobre Rosario Castellanos en su crítica hacia ciertas creencias que hay sobre la conyugalidad y la maternidad de las mujeres mexicanas. Quiero aclarar, claro, que al hablar de maternidad, para los jóvenes que están aquí, pues también se entiende que tiene una relación con la paternidad, ¿sí? Lo mismo la conyugalidad, implica tanto la visión de Castellanos de las mujeres como la que tiene de los hombres. Bueno, comienzo. Rosario Castellanos nació el 25 de mayo de 1926 en la Ciudad de México, y a las pocas semanas se trasladó a Chiapas, donde vivió hasta terminar la escuela secundaria. Es considerada como una de las mujeres más importantes de las letras mexicanas, perteneciente a la generación de medio siglo. La generación de medio siglo fue una generación de escritores, de literatos, ¿sí?, que se caracterizaban por empezar a hablar de alguna manera de la cultura en México, la cultura hispanoamericana, a través de la literatura, de cuentos. Bueno, ella perteneció a esta generación. Se casó con el filósofo Ricardo Guerra. Ricardo Guerra perteneció a un grupo de filósofos que comenzaron a hablar sobre la filosofía en México, que se llamaba Hiperión, un grupo de jóvenes que tuvo como maestros a José Gauss, entre otros exiliados de la Guerra Civil Española. Entonces este grupo de filósofos empezaron a cuestionarse sobre hacer filosofía en México y hacer filosofía en español. Ricardo Guerra pertenece a este grupo de filósofos y bueno, fue el esposo durante un tiempo de Rosario Castellanos.
en la vida de Rosario Castellanos hubo muchos reconocimientos, se le abrieron muchas puertas, sobre todo se reconoció su poesía y su novela, pero fue una gran ensayista. Rosario Castellanos cultivó todos los géneros literarios: ensayo, cuento, poesía, novela, guión de cine, artículo, crónica, todos los géneros literarios los escribió en su momento. Bueno, fue profesor en la UNAM y finalmente embajador en Israel. Este es un mapa que quise poner para quienes no saben exactamente la ubicación de Comitán, que es el pueblo donde vivió Rosario Castellanos hasta la secundaria en Chiapas. Comitán se encuentra aquí, no sé si lo alcancen a ver, ¿sí? Está a 2 horas de San Cristóbal de las Casas, que está por acá, y a 2 horas más o menos de la frontera con Guatemala. Y aquí se ubica, bueno, en el mapa general Chiapas, para que tengan una referencia geográfica de dónde estuvo, ¿no? Bueno, una de sus obras más importantes de Rosario Castellanos fue su tesis, que se llamó Sobre cultura femenina. La tesis de Rosario Castellanos fue una tesis de filosofía. Ella estudió filosofía en la UNAM y su tesis la hizo entre el 48 y el 50. Sobre cultura femenina fue una tesis con la que ella salió con el grado de maestra en filosofía. Antes, en la UNAM, salían de la licenciatura y se titulaban y ya estaban. Pero si querían salir con el grado de maestra tenían que hacer una tesis. Entonces Rosario Castellanos hace su tesis, sale con el grado de maestra en filosofía. ¿Y qué es lo femenino y qué es cultura? Entonces empieza a hablar del concepto de cultura, ¿sí? De cómo estamos definiendo el concepto de cultura, y se agarra de un filósofo que fue George Simmel. George Simmel escribió algunos ensayos y un libro sobre todo que se llama Sobre la aventura, y otro que se llama precisamente Cultura femenina. Este señor comenzó a descifrar un poco el concepto de la cultura y el papel de las mujeres en ella, y entonces plasmó su visión. Rosario Castellanos lo agarra y empieza a decir, bueno, según Simmel, la cultura femenina no podría ser como una cultura general, ¿sí? Es decir, no podría pertenecer al verdadero ámbito de la cultura, que es una cultura predominantemente masculina, que es una cultura que tiene que ver con una diferenciación de sexos muy marcada. Es decir, la cultura está hecha por aquello que denominamos como arte, ciencia, técnica, todas las cosas que se contraponen a la naturaleza. Este es un concepto muy básico de lo que es la cultura, lo que se contrapone a la naturaleza. Todas estas cosas que, ¿quién las ha hecho? El hombre. Por lo tanto, la cultura es una cultura masculina, y cuando se habla de cultura femenina, entonces tendría que hablarse de otra cosa, no de esa cultura en general. Los valores son los que determinan qué es la cultura, qué es lo que se valora dentro de ella. Y Simmel dice, bueno, los hombres valen por lo que hacen. Ya lo dijimos, arte, ciencia, técnica, etc. Las mujeres, en cambio, han sido valoradas históricamente por lo que son. Es decir, por una especie de esencialidad. Simmel está esencializando lo que significa ser mujer y ser femenina. Hay una esencialidad. Entonces, como las mujeres valen por lo que son, es decir, por ser recatadas, por ser puras, por ser castas, por su ser, que viene determinado con una serie de comportamientos morales. ¿Por qué piensa Simmel todo esto? Bueno, a principios del siglo XX hay un discurso científico que predomina en muchos ámbitos de la ciencia. El discurso científico es por lo general positivista a principios del siglo XX. Entonces, a partir de este discurso científico,
Quienes se preguntan sobre la mujer, qué es la mujer y su papel en el mundo, son los hombres, porque son quienes tienen acceso a la educación. Ellos son quienes tienen acceso a la educación a principios del siglo XX. Entonces son ellos quienes se preguntan, bueno, ¿y las mujeres qué? Pues para describir las mujeres qué, recurren a este discurso cientificista que está permeando la ideología, la filosofía de principios del siglo XX, ¿no? Y entonces se dedican algunos filósofos a basar sus teorías sobre las mujeres a partir de discursos científicos sobre la craneología, la endocrinología, la fisiología, la biología. Todas estas ciencias de alguna manera parece que están determinando el ser de las mujeres, a partir de una naturaleza, su cuerpo. Su cuerpo es lo que está determinando lo que son y cuál es su función y para qué están. Es decir, que su cuerpo es lo que va a normalizar, lo que va a decir cuáles son los aspectos morales de las mujeres a partir de su cuerpo. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Rosario Castellanos se pregunta entonces, ¿es que de verdad es la única finalidad de las mujeres cuidar de su cuerpo, ser de una determinada manera y llegar a ser madres? Porque resulta ser, dice Rosario Castellanos, que yo no me explico cómo es que existen mujeres que han accedido a la cultura. A eso que sí me le está diciendo que nada más pueden acceder los hombres, porque ya lo dijeron los estudios craneológicos, que las mujeres tienen el cerebro más pequeño y por lo tanto no piensan de la misma manera que piensan los hombres. Entonces dice, ¿de verdad? O sea, porque resulta que hay una Gabriela Mistral, resulta que hay una Virginia Woolf, resulta que hubo una Mary Wollstonecraft. Entonces dice Rosario Castellanos, ¿y estas mujeres que hicieron cultura, que hicieron literatura, que es parte de esos valores que los hombres dicen que son masculinos porque solamente ellos los pueden hacer, qué pasa con estas mujeres? Y entonces ella empieza a explicar en su tesis y a decir, bueno, Virginia Woolf decía en su libro Un cuarto propio o una habitación propia, para dedicarse al ámbito de la literatura, y esto lo dice en 1920, las mujeres necesitan tener dos cosas. Uno, un cuarto propio. Dos, 500 libras esterlinas al año. Porque Virginia Woolf era inglesa, claro, y en ese momento tenía la posición económica para poder darse el lujo de dedicarse a escribir. Resulta que Gabriela Mistral también tuvo condiciones favorables. Resulta que Mary Wollstonecraft. Entonces Rosario Castellanos empieza a decir, resulta ser que la clase social también está determinando qué mujeres pueden acceder a la educación y qué mujeres no. Qué mujeres pueden llegar a salirse de ese ámbito natural que los científicos están diciendo y empezar a hacer cultura. Pero luego resulta que la cultura que están haciendo no es considerada original, auténtica, grandiosa. Es decir, ellas no escribieron el Quijote, ellas no hicieron lo que Darwin hizo, ellas, o sea, una serie de cosas que dicen, bueno, ¿dónde están las grandes obras de las mujeres? Sí, Virginia Woolf fue una gran escritora, por supuesto, y Gabriela Mistral fue una gran poeta y ganó el Premio Nobel de la Paz, pero ¿dónde están sus grandes obras? Resulta ser que, dice Rosario Castellanos, parece que las mujeres solamente están imitando aspectos que valoran los hombres. Entonces los hombres dicen, ustedes solamente están imitando lo que nosotros ya hicimos. Nosotros ya lo hicimos, ustedes solamente imitan, por lo tanto no son originales ni auténticas. Bueno, si la educación desde hace mucho tiempo era negada hacia las mujeres, ¿cómo esperaban entonces que no partieran de una imitación? Bueno, entonces al final de este texto que estoy mencionando, Rosario Castellanos dice, ¿por qué en México muchas mujeres prefieren ser madres que estudiar una carrera o dedicarse al ámbito de la cultura?
producir ciencia, producir arte, producir una serie de cosas que están valoradas como lo que es la cultura de acuerdo con Simmel. ¿Por qué las mujeres prefieren ser madres? Porque los valores de la maternidad y de la conyugalidad son ensalzados, son de una manera, ¿cómo podría yo decirlo? Son valorados de una manera que parece ser que esos valores son la cumbre misma de la esencialidad de la mujer. Para llegar a ser mujer, tienes que ser madre, esposa y madre. Entonces dice, bueno, señores, si la cultura es lo que los hombres han hecho y dicho, la cultura femenina no existe. Y así concluye su tesis. Después de esta tesis, Rosario Castellanos se traslada de la Ciudad de México a Chiapas. Ella estaba ya en ese momento muy enamorada de Ricardo Guerra, el filósofo que les comentaba, pero Ricardo Guerra tenía otros amores, se casó con otra señora, y entonces Rosario Castellanos decidió irse a Chiapas, regresar allá y empezar a hacer una labor educativa, una labor social, empezar a escribir. Dijo ella, bueno, aquí en México parece que no tengo oportunidades, además el amor de mi vida no me quiere, entonces yo me voy a Chiapas, a mi tierra, allá. Y allá decide trabajar en el Instituto Nacional Indigenista, que fue creado en 1948. Este instituto le abre las puertas a Rosario Castellanos para que ella comience a redactar obras de teatro que eran escritas en celtal y en tzotzil para los grupos indígenas de algunas regiones de Chiapas que no sabían hablar español. Y entonces Rosario Castellanos escribe obras de teatro de marionetas y llama a esta compañía de teatro el Teatro Petul. La marioneta principal se llama Petul y la marioneta es un indígena, ¿sí?, que les dice a los demás en su lengua que es bueno vacunarse, que es bueno ir a la escuela, que es bueno aprender español. Y dice Rosario Castellanos, lo que los indígenas, a nosotros los ladinos que hablamos español, no nos creen, lo que los indígenas no aceptan de nosotros, se lo creen a la marioneta. Y utilizan la marioneta como un medio, como una herramienta, digamos, pedagógica para educar a estos pueblos indígenas. Y desde luego para integrarlos dentro de la multiculturalidad de México, ¿no?, para hacer integración. Rosario Castellanos cuenta una pequeña anécdota en un artículo de 1963 que se llama Incidente en Yalentay, para que ustedes se den una idea de cómo era en ese entonces trabajar en ese teatro y trabajar con esos grupos y andar de pueblo en pueblo. Dice ella que en una ocasión se le acercó una niña de 12 años y le dijo a Petul que ella quería ir a la escuela, que qué podía hacer para ir a la escuela. Una indígena tzotzil de 12 años. Entonces Rosario Castellanos inmediatamente va con el director del instituto y le dice, tenemos a una muchacha, por fin hemos logrado lo que queríamos, alguien que se interesa en la educación, en ser mejor persona, en saber más cosas, en el conocimiento. Y entonces el director le empieza a negar con la cabeza y le dice, yo creo que no se va a poder. ¿Cómo no se va a poder? Si no hay lugar aquí en el instituto se lo hacemos, no hay problema. El instituto en ese entonces daba comida, daba techo y daba educación, o sea, era un internado. Entrabas y ahí tenías todo. Y dice Rosario Castellanos, la niña lo va a tener todo. Va a tener comida, va a tener educación, va a tener un techo, va a tener todo. Y dice el director, hay que hablar con los papás. Entonces se va Rosario Castellanos con el director del instituto a hablar con el padre de la muchacha. Cuando llega, pues el papá ni le hace caso, los perros están ladrando y lo encuentran sentado en una mecedora. Entonces le empiezan a explicar las ventajas del instituto que requiere que él apruebe y dé su permiso para que su hija vaya. Y el señor negado. Dice, no, porque ustedes me la van a ladinar y ya cuando me la ladinen seguramente ya no va a querer a su tierra, no va a querer a sus padres, no va a querer a su pueblo, todo lo que ustedes le van a enseñar va a hacer que ella nos rechace. Así que no. Además, ¿quién me asegura que ustedes van a cuidar a mi hija?
Negado el señor, ya Rosario Castellanos y el director dicen, bueno, no se pudo, vámonos. Y en ese momento se para el señor y dice, a ver, venga, le doy una opción. Mire, si usted se quiere llevar a mi hija y el instituto tiene tanto dinero, ¿sí?, pues páguenme unos 1,000 pesos y ya llévensela y hagan con ella lo que quieran. Y entonces el director del instituto dice, es que no puede ser, así no se puede hablar, vámonos, ¿no? Y Rosario Castellanos, pues triste, ¿no?, por esta situación, salen los dos, el director y Rosario, del instituto, y tras de ellos va la niña corriendo, llorando, descalza, diciéndoles, ¿por qué no trajeron a Petul? Era el único que iba a convencer a mi papá. O sea, a ese grado. Después de sus trabajos en el Teatro Petul, Rosario Castellanos escribe un ensayo que se llama Declaración de Fe. Es un ensayo, una serie, está compuesto de una serie de artículos. Aquí tengo el libro, se los voy a enseñar. Es este. Ese libro apareció ya hasta 1996, se conoció, pero lo escribió en el 59. Y lo escribió 2 años después de que Rosario Castellanos regresó a la Ciudad de México, se reconcilió con Guerra porque el señor ya se había divorciado, y entonces llega Castellanos a México con el director del instituto, se encuentra con Guerra y a los 3 meses se casa con él. Ricardo Guerra, pues, fue un gran filósofo, pero era muy mujeriego. Entonces, a Rosario Castellanos se le ha tachado mucho, ¿sí?, de que era muy machista, y se le ha criticado mucho de por qué ella critica a las mujeres mexicanas, habla mal de las mujeres mexicanas y de sus costumbres y de que prefieren ser madres, si ella misma encarnaba valores que eran valores machistas. Es decir, Rosario Castellanos se casa con Ricardo Guerra, y Ricardo Guerra tenía mujeres por aquí y por allá, y Rosario Castellanos lo sabía, y tiene hijos además, y Rosario Castellanos lo sabía, y Rosario Castellanos le cuida a los hijos de las otras mujeres a Ricardo Guerra. Entonces dices tú, ¿cómo es posible? Pues esta mujer, por un lado, hace crítica, hace filosofía, y por el otro lado, ¿qué es lo que está haciendo? La critican mucho por eso. La respuesta a esa crítica la podría haber dado la propia Rosario Castellanos, pero la doy yo explicándola en su libro Cartas a Ricardo. Ese libro también aparece de una manera póstuma, porque Castellanos muere en el 74 y el libro también aparece hasta los años 90. En ese libro hay una carta de Rosario Castellanos poco antes de divorciarse de Ricardo Guerra, donde le dice, Ricardo Guerra está ofendido, por cierto, porque Rosario Castellanos, hablando por teléfono con él, le dice, oye, pues si Selma, tu querida, está embarazada, pues si quieres nos divorciamos, te casas con ella y ya está, no hay problema. Y Ricardo Guerra se ofende. ¿Cómo es posible que ella piense eso? Si él valora muchísimo el matrimonio, él cree mucho en el matrimonio. Entonces, Rosario Castellanos le responde en esta carta y le dice, a ver, Ricardo, tú no tienes por qué sentirte ofendido conmigo. Hay una relación de 3 personas aquí y los 3 estamos perfectamente conscientes de que existe esta relación. Ahora, si entre 2 personas pues las relaciones son fructíferas, es normal que Selma salga embarazada, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, la decisión sobre qué va a pasar con ese niño la tienen tú y ella. Yo solamente me limito a dar mi opinión. Dime, le dice ella, y esta frase me encantó, ¿tú crees de verdad que un acta de divorcio me va a dejar más sola de lo que estoy? ¿Tú crees de verdad que un acta de divorcio me va a dejar a merced de los críticos, desprestigiada, burlada, humillada? Yo creo francamente que no. Entonces, si decides divorciarte,
Es una decisión que yo acepto, respeto, acato, y lo mismo si decides que no. Entonces se lo pone como lazo de cochino a Ricardo Guerra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Rosario Castellanos es perfectamente consciente de su situación y de lo que está haciendo. Y se lo dice, y le dice a Ricardo Guerra: si yo te apoyo cuidando a los niños, y si yo te apoyo con los gastos de la casa, es para que tú, que valoras tanto tu libertad, puedas, tengas oportunidad de ejercerla, ¿no? Sin ninguna preocupación. Dice ella: yo no estoy siendo ni víctima, ni héroe, ni nada. Gracias a ti tengo el puesto que tengo en la UNAM. Yo tengo mucho que agradecerte, Ricardo. Entonces, bueno, ahí está mi respuesta, que se encuentra en Cartas a Ricardo. Rápidamente voy a hablar de declaración de fe. En declaración de fe, este texto, que ya lo escribe 2 años después de haberse casado con Guerra, habla sobre qué pasa con las mujeres en la historia de las mujeres mexicanas, cómo son vistas. Dice: ya hay un mundo indígena, hay un mundo novohispano, hay una época independiente y hay una época actual. Entonces, son seres inferiores porque hay una mitología que ya nos está diciendo que los hombres fueron creados de una esencia superior a la esencia de las mujeres. Y ya empezamos mal. Hay una diferenciación sexual a partir de la mitología. Después llega el mundo novohispano. En el mundo novohispano ya nos encontramos con el choque de 2 culturas. Estamos hablando aquí de 2 ideologías que chocaron. Castellanos lo resume así: eran los indígenas que creían en múltiples dioses y los españoles que imponían un solo dios y una religión. ¿Cambiaron las cosas para las mujeres aquí? Sí y no. Resulta ser que el alma de las mujeres, según el cristianismo, es igual al alma de los hombres. Por lo tanto, tiene derecho a acceder al cielo o a la vida posterior de la muerte, que será divina si sus acciones son buenas, ¿no? Es decir, su alma puede ser tan corrompida como el alma de los hombres. Por lo tanto, son iguales ante Dios, pero no son iguales ante las leyes y ante los usos y costumbres de la sociedad novohispana. ¿Por qué? Porque otra vez el cuerpo de las mujeres sigue siendo el parámetro bajo el cual las están a ellas definiendo. Hay que cuidar el honor de las mujeres. El honor de las mujeres se determina a través de la castidad, la pureza, y todos los párrocos en ese momento están diciendo que las mujeres no deben de ir a los bailes, que las mujeres deben de cuidarse de los chismes, que no deben de ver al muchacho, una serie de cosas para cuidar su honor, porque si no son deshonradas. Esto tiene que ver con lo que ya había dicho Simmel y con lo que ya había dicho Rosario Castellanos en Sobrecultura Femenina. Es decir, dado que las mujeres son naturaleza, dado que las mujeres son, valen por lo que son, entonces estos valores hay que cuidarlos a través del cuidado de su cuerpo, porque lo que son naturaleza, son cuerpo, hay que cuidarlos. Ya lo decía Simmel. ¿Por qué? Y nos pone un ejemplo Simmel. ¿Por qué un hombre, cuando es golpeado por otro hombre, es capaz de regresar el golpe y por lo tanto, de alguna manera se restituye su honor, ¿no? Es decir, el honor de los hombres vale en tanto que ellos devuelvan el golpe que otro les da. Si otro los agrede, ellos agreden. Si otro los golpea, ellos golpean. Entonces, su honor equivale a su capacidad de responder a sus acciones. Ellos valen por lo que ellos hacen. Como las mujeres valen por lo que son, si una mujer es violada, se pierde su honor. Y no hay manera de resarcir ese honor. Incluso aunque se mate al violador, no se resarce ese honor. Ya fue violentado. Después habla Rosario Castellanos de la época independiente. Nos dice, bueno, hay una división sexual que ya está marcada, ya la hemos visto. Entonces,
¿Qué pasa en la época independiente? ¿Qué pasa en el periodo de guerra? Las mujeres participan dentro de la guerra de independencia. Hay mujeres que agarran las armas, hay testimonios históricos de mujeres que empiezan a tener mandos militares, ¿sí? Grupos de mujeres que con piedras, con lo que fuera, defendían la causa independentista. Entonces participan dentro de la guerra. ¿Por qué después de la guerra no se les reconoce? Porque la guerra es considerada como uno de los valores de los hombres. Es un valor masculino. Por lo tanto, las mujeres después de la guerra, bueno, ya ayudaron, pero ahora váyanse a sus casas por favor a cocinar, váyanse a atender a los hijos. Lo mismo ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo ocurre cuando las mujeres que ya habían demostrado su capacidad para ser traductoras, para apoyar en la guerra, y está esta famosa aviadora norteamericana, ¿no?, que dice, bueno, pues yo también voy a la guerra. Ya cuando las mujeres habían demostrado sus capacidades bélicas, regresan a sus hogares después de la Segunda Guerra Mundial. Toda la cultura, todos los medios de comunicación que ya comenzaban en ese entonces a crear, digamos, empezaban a hacer lo que ahora ya es la globalización, en la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, todos les decían que las mujeres debían de ser amas de casa, que las mujeres debían de ser bellas, que las mujeres debían de cuidar su cuerpo, que las mujeres, o sea, una serie de deberes que tenían que hacer las mujeres dentro del ámbito doméstico. No, señoras, ustedes no tienen acceso al trabajo en este momento, porque ya los hombres ya regresaron de la guerra y ellos van a tener que trabajar. Ustedes a su casa. Lo que pasó en la guerra de independencia vuelve a pasar, se recrudece después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y entonces hay una especie de histeria femenina, porque algunas mujeres, sobre todo Betty Friedan, escribe un libro que se llama La mística de la feminidad, en los años 60, es un libro en Estados Unidos donde relata cómo las mujeres norteamericanas en ese entonces tenían una especie de malestar, y Betty Friedan dice, es un malestar que no tiene nombre, porque ellas son excelentes amas de casa, son excelentes esposas, tienen a los hijos limpiecitos, perfectos, cuidados, educados, la casa está impecable, todo lo que los medios de comunicación han dicho que es lo que deben de hacer las mujeres, ellas lo han hecho, lo han cumplido. ¿Y qué pasa? Que no se sienten felices, que sienten una especie de malestar, una especie de sensación de que algo les falta. ¿Y qué dicen los científicos y los psicólogos? Están locas, son unas histéricas. No, es que a usted lo que le falta es un buen acostón, su marido no le responde, entonces ese es el problema. Dices tú, bueno, esto ya había pasado antes. Y en la época actual, finalmente, Rosario Castellanos habla sobre la literatura y habla sobre cómo en los años que preceden a principios del siglo XX comienza una ola literaria sudamericana de varias mujeres que empezaron a escribir poesía. Estaba Juana de Ibarburu, estaba Alfonsina Storni, estaban las Ocampos, estaba Alejandra Pizarnik, una serie de mujeres argentinas, la uruguaya, en fin. Dice, estas mujeres sudamericanas están comenzando a escribir poesía. Y ahí tienes a Alfonso Reyes diciendo Juana de América, Juana de Ibarburu, y que esta mujer es fantástica, escribe. Pero estas mujeres que comenzaron a escribir poesía tampoco eran productoras de cultura original. Y Rosario Castellanos las critica y dice, esas mujeres empezaban a hablar de sus procesos fisiológicos internos, de sus histerias, de sus frustraciones, de su vida en la casa, sus poemas son sobre la maternidad, sobre esto. ¿Dónde está la calidad y la sustancia literaria en estas mujeres? ¿Dónde está? Contra este movimiento sudamericano que era, digamos, cursi, ¿sí?, que era una especie de mermelada de fresa que atrapaba moscas, nace otro movimiento
que encabeza, según Rosario Castellanos, la figura de Concha Urquiza. Concha Urquiza fue una poeta michoacana que escribió poesía a principios del siglo XX, y dice Rosario Castellanos, esta señora tenía una formación literaria sólida, había leído a la Biblia, había leído a Aristóteles, a Platón, había leído hasta los más contemporáneos, a Ortega y Gasset. O sea, esta señora estaba influida de una serie de lecturas y su poesía tenía contenidos filosóficos, contenidos sustanciales. Entonces, contra este movimiento surge Concha Urquiza, y Rosario Castellanos le dedica a ella una parte de este texto, después lo publica como un artículo. Bueno, para Rosario Castellanos es muy importante decirlo, en muchos de sus textos existe una crítica hacia la degeneración del lenguaje. Dice ella, bueno, los españoles llegaron y conquistaron, y con ellos llegó el idioma. Y para nosotros, una de las cosas positivas que nos dejó la conquista, resulta que fue el lenguaje. Y ella se pregunta, ¿positiva para quién? ¿Para quién fue positiva? Porque hay pueblos indígenas que no hablan español, y en la época de la colonia, quienes hablaban español pertenecían a un estatus y a una clase social, y no se hablaban igual el español cuando le hablaba al indio que el español cuando le hablaba otro español. Entonces, el lenguaje no tenía la misma comunicación, había una jerarquización del lenguaje. Por eso ella dice, sí, fue muy positivo. ¿Para quién fue positivo? Y ella dice, hemos tenido una degeneración del lenguaje, y cuenta una pequeña anécdota de cuando ella viaja a España y a la región de Burgos, y dice, yo me encontré a un arriero, a un señor que iba en burro, y cuando le pregunté sobre una localidad, que me diera una dirección, el señor empezó a usar un vocabulario que ya quisieran muchos poetas, muchos escritores mexicanos, latinoamericanos usar. Y estoy segura, dice Rosario Castellanos, que el señor era un analfabeto. O sea, dice ella, esas palabras que ese señor utilizó, ya las quisiéramos nosotros para un domingo. Voy a leer lo siguiente, que es precisamente parte de este artículo que escribe en 1969. ¿Por qué Cantinflas ha tenido éxito? Porque Cantinflas ha sido representativo de toda esta clase baja nuestra, porque habla sin saber lo que dice. Es exactamente lo que sucede en general a la gente a la cual él representa. Es decir, aquí hay un error, a un idioma, a un idioma que carece absolutamente de precisión, de exactitud, en el que se suple toda esta falta de exactitud y de precisión con otra serie de elementos extraidiomáticos, con gestos, ademanes, miras, con toda clase de posibilidades de expresarse que no son la palabra misma. Y dice Rosario Castellanos, este problema del lenguaje también lo tienen los filósofos y los psicoanalistas, porque no encuentran en el español suficiente arsenal para predicar sus doctrinas o para crear sus doctrinas. No encuentran eso. ¿Qué es lo que hacen? Pues traducen directamente del alemán o del francés al español, o ponen la palabra tal cual alemán o en francés, ese significado en español. Ya está, no me voy a complicar. Como no hay traducción en español, solamente hay una aproximación a esos conceptos filosóficos, pues entonces los voy a poner tal cual están en el idioma. Vasconcelos fue un educador, ustedes lo saben, pero también fue un filósofo que ante esta carencia de lenguaje empezó a crear sus propios conceptos. Pero resulta ser que Vasconcelos fue muy ingenioso, agarraba palabras que parecían que estaban mal escritas. Y entonces cuando él iba a publicar sus textos le decían, señor, aquí tiene un error, ¿sabe que esto está mal escrito? No, así déjelo, así es, eso es lo que quiero decir. La palabra así como está. Ahorita no tengo datos, no recuerdo las palabras, pero sí era así como, esta palabra que parece que está mal escrita, no está mal escrita, es que yo le estoy dando una significación filosófica.
y ya con eso estoy creando lenguaje. Bueno, no, esto no vale para Facebook ni para esas cosas no, eso es muy diferente, lo discutimos después. Entonces dice Rosario Castellanos, hay una falla educativa, ¿sí? Me voy a permitir en este momento leerles un pequeño texto que se llama un alfabeto mexicano en Israel. Este texto lo escribe cuando ella ya es embajadora en Israel, ¿sí? Entonces, no sé si me podrías ayudar un momento. Dice, en la embajada trabajamos con la mitad del personal. La otra mitad nos manda con un refinamiento sádico tarjetas, postales, desde cumbres coronadas de nieve, desde balnearios donde la fatiga se resuelve en división, desde sitios famosos, torres inclinadas, sirenitas cojas de ambos pies, ruinas indescifrables. Y tengo el descanso que hasta ahora necesito. Gabriel, su hijo, dice, ha de estar en alguna parte acosando a preguntas a quienes dirigen la excursión a la que ha partido. Hay una tregua de los cursos que doy y he recibido en la universidad. Entonces, ella está tranquila en ese momento en la embajada. Dice, estoy soñando algo muy hermoso que se desvanece cuando suena estentóreamente la campana del teléfono. De una manera automática descuelgo el auricular y escucho la voz excitada de una muchacha que trabaja en la oficina de información del aeropuerto de Lod y que me informa en francés que hay un mexicano perdido allí. Intenta cortarme lo patético del caso, pero yo, que empiezo a situarme en este mundo, le pido que me comunique con él. La muchacha se resiste. ¿De qué servirá si este pobre hombre no habla más que español? Yo también, le respondo sintiéndome por primera vez en mi vida terriblemente políglota. Señorita, comienza mi interlocutor, en ese mismo instante y por esa sola razón lo descalifico. Además, su voz es parecidísima a la de uno de mis alumnos a los que reprobaba yo incesantemente cuando era maestra de literatura comparada. Pero insisto ante el tribunal de mi conciencia, debo proceder con objetividad. Este hombre será conocido por sus frutos, dejemos que madure. ¿Sabe usted, señorita, que yo venía aquí con un grupo y que al hacer el transbordo en París me desbalagué de mis compañeros y ellos se subieron al avión y yo no? Ah, ya se va figurando, turista primerizo, de los que pagan un viaje en abonos que dura toda su vida. Y que cuando se ven por primera vez sueltos en la ciudad pecaminosa, agarran una papalina de órdago y cuando vuelven en sí, no tienen encima más que el pasaporte y la reservación del boleto aéreo. ¿Y dónde se aloja su grupo? No sé, señorita. Si venían de paseo, seguramente se fueron a Jerusalén. No veníamos de paseo, a trabajar. Ahora sí ya tengo los ojos cuadrados. ¿A trabajar en qué? ¿Les dieron alguna beca? No, señorita, veníamos a construir unas casas, nos traía el ingeniero. Yo no ignoro, dice, que la escasez de vivienda en Israel importa mucha mano de obra, pero de México ya resulta un poco exagerado. ¿Cómo se llama el ingeniero? X. Ese no es nombre. Pues no sé si es nombre o si así le dicen de cariño. ¿Y no le dijo dónde se iba a alojar? No me dijo nada. A esas horas es un poco difícil localizarlo, pero mañana ya a las 9 de la mañana, preséntese usted en la embajada, le voy a dar la dirección. Volvió a tomar el aparato la muchacha, quien entre aspavientos me dijo que iba a indicarle al pobre hombre dónde alojarse, lo que restaba de la noche y cómo encontrarse allí al día siguiente. Mucho antes de las 9 de la mañana ya estaba ahí. Y resultó ser un hombre de edad mediana, un tipo tan marcadamente indígena que parecía de aspecto de japonés. Gracias a eso pareció sospechoso a los vigilantes de Lot, quienes lo detuvieron para interrogarlo porque estaba allí sentado. Muy bien. ¿Por qué no llamó a la embajada allá? Pues porque no sabía que existía. Tampoco tenía noticias de la nuestra en Tel Aviv. Fue la señorita de Air France, o sea, Air France entre comillas, porque así le dice él, la que lo comunicó.
habla con mucha dificultad, su vocabulario es reducidísimo e inseguro, y además el estado de nervios en el que se encuentra, lo único que sabe es que vino a hacer casas a Israel. ¿Firmó algún contrato con alguien? No, no sabe leer ni escribir. Tampoco tiene noción de la distancia que ha recorrido ni de los cambios de horario. ¿Por qué se decidió a venir? Porque el sueldo es bueno y él es buen operario. Se anima hablando de su oficio, lo conoce, lo domina, lo quiere, le es útil. Mientras entra en detalles técnicos, hemos recurrido a la policía y localizado a su gente. Lo entregamos sano y salvo, final feliz. Pero yo estoy triste. ¿Es este hombre que forma nuestro sistema educativo un hombre que no desarrolla más que un aspecto de su personalidad y deja que se atrofie en otros? ¿Un hombre que percibe un salario más alto que el de los maestros que no enseñaron ni el alfabeto y que eleva su nivel económico y social mientras permanece en la más absoluta ignorancia? Entre él y su ingeniero no hay más que una diferencia de grado. Ambos han recibido un entrenamiento, pero no participa de la cultura ni aún en sus manifestaciones más rudimentarias. No sabe cómo se dice Air France, pero usa sus servicios. Y mientras tanto, las universidades y los politécnicos y la televisión y la radio y las ferias y el cine y la música toca y toca. Rosario Castellanos dice: en México existe un alto grado de incultura, de analfabetos, de personas que no saben ni siquiera cómo se escribe bien su nombre. Y esto lo escribe en 1973. Y está diciendo ya en ese momento, ¿por qué este señor está ganando un salario que ya lo quisiera un profesor? Está criticando la manera en la que se educa en México, o más bien, que no se educa. Rosario Castellanos, ante esta situación, lo único que puede hacer, claro, es dar clases y educar ya desde su casa a su propio hijo. Hay una lectura, no la voy a hacer, pero es una lectura que se llama Balún Cananes en Israel. Gabriel descubre la literatura, y ahí habla de su hijo, y habla de cómo su hijo al principio no le interesa la literatura. Llega de la escuela cabizbajo y dice: ay, pero es que la maestra me dejó leer un libro de Edgar Allan Poe. Y entonces Rosario Castellanos dice: oye, hijo, pero a ver, ¿por qué no te gusta? No, es que Edgar Allan Poe a mí no me gusta porque dice que las niñas se parecen a los serafines. A ver, es que mira, los serafines encarnan cierta belleza, ciertas características que son atribuidas a las niñas, o sea, son nobles, etcétera, etcétera, según Edgar Allan Poe. Y entonces el niño le dice: está loco ese tipo, o sea, las niñas no saben nada, si lloran cuando uno les patea en la espinilla, o sea. Y Rosario Castellanos dice: es esta la voz de la sangre, no es posible, mi propio hijo. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo pasó esto? A ver, dice ella, bueno, es que si empezamos con eso, México, creo en ti, suave patria, con esas cosas, pues cualquiera dice: ay, literatura no. Si empezamos por ahí, la literatura a nadie le va a interesar. Cualquiera se inmuniza contra el virus literario. Entonces, bueno, la literatura y la educación fue la responsable. La literatura y la educación va a hacer que esto se corrija. Hay que darle libros para leer, libros como Balún Canán. Y entonces le empieza a dejar libros regados en varias partes a su hijo. Y dice: Gabriel al principio agarraba el libro como barrera entre los dos países, como rampa para obstáculos, como una serie de cosas para jugar, ¿no? O sea, los libros estaban regados, pero él no los leía. O sea, hasta que por fin, un día, agarró el libro y lo abrió. Yo casi no quería hacer ruido. Que no escuche las noticias del Líbano, que no escuche la guerra porque se va a distraer, que no toquen el timbre. Rosario Castellanos estaba así, quieta. Termina de leer y llega su hijo y le dice: pues que está padre.
Dice Rosario Castellanos, ningún elogio de ninguna crítica me ha colmado tanto como mi hijo diciéndome que está padre. Y en ese momento yo estoy tan llena de satisfacción que me dice Gabriel que le perdone el baño. Y yo, sí, hijo, sí. Y que mañana le perdone el baño y pasado mañana y el día siguiente. Y de repente, dice Rosario Castellanos, me empiezo a sentir que aquí midieron sus fuerzas Maquiavelo y María Montessori. ¿Saben quién fue María Montessori? Fue una educadora, psicóloga, filósofa, escritora, médica, italiana, de principios, me parece, del siglo XX, ¿sí? Que hablaba sobre una teoría de la pedagogía científica, sobre el maestro como un observador clínico. Entonces dice, aquí me dieron sus fuerzas Maquiavelo y María Montessori y yo me dejé comer toditito el paquete. Esta batalla por el baño la hemos empezado desde que Gabriel nació. Y bueno, esa es como una pequeña anécdota, ¿no? De cómo ella dice, bueno, pues hay que empezar a crear el hábito de la lectura en los niños, ¿no? A pesar de que ya sabemos que son niños y no les gusta bañarse y no les gusta comer. ¿Todo bien? ¿Sí? Okay. Bueno, otro de los temas que Rosario Castellanos le interesaba era la conyugalidad. ¿Cómo veía Rosario Castellanos las relaciones conyugales en México? Y esta descripción de cómo se veían las relaciones conyugales, Rosario Castellanos la hace a partir de una crítica de los usos y costumbres de México. Voy a leer lo siguiente, que tiene que ver con cómo Rosario Castellanos veía cómo se configuraba la educación, y esto tiene que ver con la conyugalidad. Dice, si los medios abundan, es decir, los medios económicos en una familia, no se discrimina en función de los educandos, pero cuando es preciso elegir entre quién ha de aprender las primeras letras y las 4 operaciones aritméticas porque le van a ser indispensables para abrirse en la vida, se elige a los varones. Eso lo dice en el 73 y dice, cuando nace una niña, normalmente es así como que, bueno, fue una niña, ¿no? Esperábamos al varón, queremos al varón. El hombre es aquel que va a ser el proveedor, la figura productiva, la figura que va a encarnar esos valores masculinos y que va a proveer a toda la familia. Va a ser el esposo que además parece que tiene ciertos derechos. Porque en esa época, y ya desde antes, desde los 40, los 50, la infidelidad era vista como algo normal. Hay muchísimas películas en blanco y negro que nos hablan sobre la casa grande y la casa chica, la época de oro del cine mexicano, que nos hablan de cómo las mujeres, las esposas, sabían que los maridos tenían a la otra, y esa era la de la casa chica, porque la mujer, la esposa, era la de la casa grande. Y entonces dice Rosario Castellanos, parece que la figura de los papás dentro del ámbito de la casa ya no es tan indispensable. Los papás parecen como ciertas especies animales que nada más fecundan y fecundan y fecundan. Y ya entonces las mujeres se encargan de todo en la casa. Ellas son las madres y son las esposas. Como esposas le rinden tributo al marido. Y es muy curioso un pequeño artículo, una anécdota donde ella cuenta que a ella, es muy irónica, que a ella cuando era más joven le interesaba muchísimo qué platicaban esas señoras casadas en sus conciliábulos secretos, ¿no? Se reunían las señoras. Una señora es la que está casada y ya va a tener un hijo seguramente. Entonces Rosario Castellanos cuando era joven decía, ¿de qué platicarán esas señoras? Porque las solteras no participamos dentro de esas pláticas. Y resulta, empieza a escribir Rosario Castellanos con mucha ironía, pues resulta que esas señoras
hablan del marido como no una especie de referencia, sino de reverencia. El marido es aquel que llega con el dinero y se sienta a la mesa y deja que los niños se acerquen a él. O sea, con esa reverencia el marido es lo máximo. Y entre todas las mujeres empiezan a hablar de lo fantástico que es su marido. Los niños, bueno, esos son tema de otro costal, porque si empiezas a decirme en lo que tu hijo es bueno, yo te digo en lo que mi hijo es bueno, y así nunca vamos a llegar a ningún lado. Esas son las relaciones que mantienen las señoras que están casadas y que saben que su marido tiene a la otra, que saben que su marido tiene la casa chica. Hablan maravillas del marido, pero saben perfectamente que el marido tiene a la figura de la otra. Ya se va comprendiendo por qué decían que Rosario Castellanos, que era machista y que criticaba a las mujeres. Y pues, sí las critica, pero ella es muy irónica y ella es muy racional. Ella está perfectamente consciente de su situación y toma una decisión propia y libre. Ella decide ayudar a su marido. No nos olvidemos de esto. Es una decisión muy racional. Ella dice, yo lo voy a hacer porque yo quiero, no porque es mi deber, no porque el cura me dijo que así debe de ser, no porque sea mi naturaleza, lo estoy haciendo porque quiero, que conste. Bueno, pues si es porque quiere, pues adelante, diría yo. En esa época, en 1975, en 1960, en 1950, ahorita ya podemos decir, pues no quiero, ¿verdad? Y no es no. Bueno, me regreso. Rosario Castellanos también habla un poquito sobre la influencia que tienen los medios de comunicación con respecto a la formación de la identidad de las mujeres. Ya hablamos, bueno, ya les mencioné que el cine es un factor que produce de alguna manera esta idea de la casa chica y de la casa grande, pero también es un medio que influye para la construcción de la identidad de las mujeres. Es un medio formativo, que es utilizado dentro de la cultura mexicana y a partir del cual podemos encontrar muchísimos estereotipos de lo que es una esposa y de lo que es una madre. En el México de 1950, de 1960, 1970, los podemos encontrar. Entonces, Rosario Castellanos dice, los medios de comunicación tienen mucho que ver. Es la literatura, es el cine, es la poesía, esta poesía que es cursi, esta poesía que nada más habla de la mujer como la madre. Son estos medios de comunicación los que están formando una identidad en la cual las mujeres que quieran realizarse como mujeres tienen que ser esposas y madres. La cumbre de la realización del ser de las mujeres es este. Los medios de comunicación tienen mucho que ver. Los hombres no están exentos, claro. El mexicano, como es, pues macho, muy fuerte, muy aguerrido. Si alguien le dice algo, el otro va y lo mata a balazos. Así son. Entonces los hombres también empiezan a configurar una identidad a través de ciertos medios de comunicación, la familia también, por supuesto, pero los medios de comunicación tienen una importancia fundamental. Abundan los ejemplos en el cine sobre esto. Lo que Rosario Castellanos comenzaba a tratar de decir con todo esto es que no solamente las mujeres están atrapadas dentro de un estereotipo de ser madre o un estereotipo de ser esposa, también los hombres. No lo desarrolla demasiado, pero sí lo deja así como lo vislumbra, lo deja pendiente. También los hombres. ¿Por qué? Porque a los hombres les empiezan a decir desde sus casas, no chille, sea machito, no llore, aguántese. Porque los hombres les empiezan a decir, tú tienes que demostrar que eres muy hombre, que puedes conseguir a la mujer que quieras, porque si no tienes mujer, entonces ¿tú qué eres? ¿Qué has conseguido? ¿Qué has hecho?
Ya desde la familia se empieza, tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que ser el proveedor, tú tienes que ser capaz de resolver los problemas que surjan en tu familia. Y tú tienes que ser capaz de saberte direccionar en el carro y saber a dónde llegar, tienes que ser capaz de leer, de leer las direcciones. Y si la mujer dice, a ver, mi vida, mira, yo creo que si nos vamos por acá, no, es que aquí dice, en el GPS está diciendo esto, entonces yo me voy por acá porque yo soy capaz de resolver este problema. Los hombres tienen que resolver los problemas, las mujeres no. Están encerrados también ellos en eso, que tienen que demostrar que son muy hombres, que tienen que demostrar que son muy machos, que no se les permite llorar, que no se les permite ser sentimentales, que unas muestras de afecto son muestras de debilidad. No, el romántico, pues ni que fuera, ya sabemos qué. Románticos aquellos que seguramente eran gays. No, los guapos también son gays, porque el hombre mexicano tiene que ser feo, tiene que ser fuerte, tiene que ser así. Esas eran las ideologías y parece que todavía hay. Bueno, esto lo voy a leer. ¿Qué pasaba con los hijos? Voy a hablar de la figura paterna aquí. Kant, no sé si sepan quién es Kant, pero fue un filósofo alemán. Kant proponía como principio moral que no se considerase nunca bajo ninguna circunstancia a un ser humano como medio, sino como fin en sí mismo. Es posible que haya padres kantianos, pero lo que ya es muy difícil es que apliquen sus doctrinas en el ámbito doméstico. Para él, su hijo no es un ser humano. Su hijo es fundamental y exclusivamente su hijo. Lo engendró, lo concibió, lo ha criado, lo educa, lo mantiene. El respeto entre ambos debe existir, claro, pero ha de ser unilateral. Se lo tributa el hijo al padre. A juzgar por los argumentos de los padres, los hijos son unos tarados que no entienden lo que les conviene, que se encaminan sin mayores trámites hacia la ruina. Si se dejaran aconsejar, guiar, hay quienes se dejan y hay quienes a pesar de ello aciertan, pero un acierto cuando es ajeno no nos produce la satisfacción que debiera. Entonces los hijos también se los llevaban entre las patas, porque las madres mexicanas, por un lado, hijo mío, yo que todo lo he dado por ti, yo que todo lo he sacrificado por ti, yo que me he desvivido por ti. O sea, las madres absorben a sus hijos, se adueñan de ellos, los sienten como propios y sienten que ellos, cuando crezcan, les tienen que retribuir todos los sacrificios que las madres han hecho por ellos. Claro, es que yo que lo he dado todo por ti. Y madre solo hay una, no se olviden. Padres hay muchos, madre nada más hay una. Entonces la maternidad y la paternidad, pobre de los hijos, porque ¿cómo es que se están construyendo? La educación de los hijos, por un lado, tiene una división sexual. No se educa igual a las mujeres que a los hombres. A las mujeres hay que cuidarle el honor, recuerden. Y los hombres son unos tarados y se deben de dejar guiar. Bueno. Finalmente, Rosario Castellanos escribe en 1968 un texto que se llama La mujer y su imagen. Este texto se incluye en su último libro publicado en vida, que es Mujer que sabe latín. Mujer que sabe latín sale en 1973. Aquí se incluye este texto de 1968. Y en este texto se habla de la mujer como un mito. El concepto la mujer significa, dice Rosario Castellanos, que todas son iguales. El hombre no. El hombre es individuo universal. Pero las mujeres no son individuos, ellas son universalmente iguales. Entonces no es lo mismo hablar de el hombre que hablar de la mujer, y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Quién es el hombre? ¿Qué define el hombre? ¿Quién es la mujer y qué define la mujer? Si entendemos por el hombre a este ser que es individuo, que vale por las cosas que hace,
porque así expresa su individualidad y que es universal de alguna manera. Podemos hablar del hombre e incluir ahí a la mujer, pero hablamos de la mujer como este individuo donde todas son iguales y todas tienen ciertas características naturales. Las mujeres todas son unas sentimentales. Las mujeres a los 28 días les llega su periodo y se ponen mal. Las mujeres son así y todas son así. Entonces hay una diferenciación sexual y hay una diferenciación también educativa entre las mujeres y los hombres. La mujer, dice Rosario Castellanos, en realidad es un mito. No existe la mujer. Existen las mujeres, pero la mujer no existe. ¿Qué mujer? En este texto, en todos estos ámbitos las mujeres son desvalorizadas. ¿Por qué? Voy a leer. La mujer bella se extiende en un sofá, exhibiendo uno de sus atributos de su belleza, los pequeños pies, a la admiración masculina, exponiéndolos a su deseo. Están calzados por un zapato que algún fulminante dictador de la moda ha decretado como expresión de la elegancia y que posee todas las características con las que se define a un instrumento de tortura. Claro, las sufragistas, ¿cómo se atrevían a usar zapatos cómodos en los años 20? Las sufragistas inglesas o las sufragistas mexicanas en los años 50, ¿cómo se atrevían ellas a usar zapatos cómodos? No, las mujeres tienen que ser reducidas a la inmovilidad, eso en el plano estético. En el plano ético, bueno, ya hemos hablado de los ejemplos. Tienen que cuidarse su moral. Se les acusa de hipócritas. Es que las mujeres son muy hipócritas. Y contesta Castellanos: la hipocresía es la respuesta que da el oprimido al opresor cuando los medios son pocos. ¿En cuántos casos las mujeres, dice Rosario Castellanos, no se atreven a cultivar un talento, a llevar hasta sus últimas consecuencias la pasión de aprender por el miedo a la soledad, al juicio adverso de quienes las rodean, al aislamiento, a la frustración sexual y social que todavía representa entre nosotros la soltería? Es decir, el ámbito intelectual también es desvalorizado, y por las propias mujeres, que en esos años decían, pues nosotras llegamos, pero espero encontrar un buen marido en la universidad. Y los profesores también tenían esa idea, ¿no? Es que ustedes son prófugas del metate, ustedes nada más vienen aquí a encontrar marido. Entonces no llegan a la universidad a estudiar, ustedes nada más van a encontrar marido, porque es más, ni van a ejercer. Entonces el Estado mexicano, con justa razón, dice, es que es un desperdicio de dinero educar a las mujeres porque nunca ejercen. Una vez que terminan su educación universitaria, se van a sus casas a criar a sus hijos. Dices tú, ¿cómo es posible? O sea, tantos años de estudio para que nada más llegues a ser mamá y te cases y ya. ¿Y eso es todo? Pues sí, claro que se ve como un desperdicio. El Estado mexicano lo ve así, y por eso los profesores dicen, ustedes son prófugas del metate, y ya está. Creo que esta pregunta que hace Rosario Castellanos todavía tiene resonancia en la actualidad. Creo que esta pregunta es muy importante, porque existe algo que las feministas llaman techo de cristal, que es un techo invisible, que es un concepto que se ha creado donde parece que las mujeres solamente llegan hasta un techo que no se ve, pero que ahí está. Es decir, los altos puestos ejecutivos, los altos puestos políticos, los altos puestos laborales los ejercen los hombres, los demás los ejercen las mujeres. Y yo recuerdo a un empresario que me decía, yo prefiero contratar mujeres que hombres, les pago menos y trabajan más. Entonces, esto todavía está resonando aquí. Hay un techo al que parece que ya no llegan. O sea, bueno, termino la carrera, ¿y luego qué? Pues voy a estudiar la maestría, ¿y luego qué? No, es que ya voy a llegar a los 30 y ¿cuándo voy a tener un hijo? Y yo me quiero casar. Y entonces se casan, tienen a su hijo, se dedican a cuidarlo, y cuando quieren volver a trabajar, se enfrentan con el problema
de que ya están rezagadas. Las mujeres se enfrentan con ese problema, ya no están actualizadas. Entonces, esta pregunta todavía tiene mucha resonancia ahorita, porque parece que sigue siendo una de las metas de las mujeres casarse y ser madres. Muchas mujeres, muchas profesionistas se casan y son madres, porque sienten que si no lo hacen, se van a sentir frustradas, porque solamente se dedicaron a cultivar un ámbito de su personalidad, el ámbito cultural, el ámbito laboral, y sienten que lo otro es parte fundamental de ellas. Pero esto, dice Rosario Castellanos, es una decisión racional, no debe de ser de ninguna manera un destino. El matrimonio, la maternidad no son destinos, son decisiones, y decisiones de las cuales se tienen que responsabilizar. Leo, antes de tener hijos, sepamos antes de tener hijos que no nos pertenecen y que no tenemos derecho a convertirlos en chivos expiatorios de todas nuestras frustraciones y carencias, sino la obligación de emanciparlos lo más pronto posible de nuestra tutela. ¿Cuántas veces los hijos no hacen aquello que los padres no pudieron hacer? Porque los papás no lo pudieron hacer, su madre no lo pudo hacer, su padre, él lo tiene que hacer. Entonces, no, señores, no, señoras, los hijos no son receptáculos de sus propias frustraciones. Son seres independientes que merecen su respeto. Esto lo escribe en el artículo La participación de la mujer mexicana en la educación formal. En ese texto que ya les comenté aquí, Mujer que sabe latín. Y ya, bueno, ese es una pequeña parte de un poema que escribe Jaime Sabines, un poeta chiapaneco, cuando se muere Rosario Castellanos. Cómo duele, te digo, que te traigan, te pongan, te coloquen, te manejen, te lleven de honra en honra funerarias. No me vayan a hacer a mí esa cosa de los hombres ilustres con una chingada. Escribe Jaime Sabines. Pues sí, Rosario Castellanos se fue a la rotonda de los hombres ilustres, que ya ahorita ya le cambiaron el nombre a personas ilustres, pero en ese momento era la rotonda de los hombres ilustres. Y ahí fue a parar Rosario Castellanos, pese a que ella decía, a mí no me vayan a hacer eso, y aquí está Jaime Sabines diciendo, pues qué irónico, ¿no? Así fueron las cosas. Y ese sería el fin de mi presentación. Muchas gracias. Espacio para preguntas, interrogantes, ¿sí? No tenemos ese mismo derecho que los hombres, o mismo nosotras nos excluimos a veces. ¿Por qué? Porque ya esos estereotipos nos han marcado desde que nacemos, por la familia, de que tú como hija tienes que tener hijos, tienes que cuidar a los bebés. Pero yo tengo una pregunta. Al principio comentaba sobre lo que es la cultura femenina. ¿Sí hay un concepto de ello? O sea, ¿qué es la cultura femenina o no lo hay? Mira, lo que pasa es que el concepto de lo femenino, ¿sí? Rosario Castellanos lo asociaba con todo lo que tiene que ver con la mujer, ¿sí? La cultura femenina, por femenino se entiende lo que hacen las mujeres. Ya en los años 80 se empieza a ver una diferenciación, esto ya es posterior, sobre lo que es lo femenino y la mujer, es decir, el sexo y el género. Pero esto ya ocurre hasta después, hasta los años 80. Entonces, para Rosario Castellanos, lo femenino es lo que corresponde a las mujeres. No hay diferenciación entre sexo y género en esa época, ¿sí? Entonces, la cultura femenina, por ende, será lo que hagan las mujeres. Rosario Castellanos concluye en su texto Declaración de Fe, sí, claro que existe
cultura femenina. Y ahí está Gabriela Mistral, y ahí está Virginia Woolf, y ahí está Sor Juana Inés de la Cruz, y aquí estoy yo. Esta es mi declaración de fe en las mujeres mexicanas. Nos mencionaba que los estereotipos y los roles están muy marcados por las sociedades, tanto del sector femenino como el masculino. Ahora bien, ¿usted cómo relaciona el movimiento feminista? ¿Cree que esos movimientos, el feminismo, llegue a involucrar a que el papel del varón dentro de una familia sea desprestigiado y sustituido por la mujer? Es decir, que el padre, en vez de ser el que tome decisiones, el que da mayor capital económico durante la semana, puede ser que la mujer tome ese papel.